Buenos días, hermanos y amigos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Iván Cano y hoy en nuestro devocional nos corresponde Segunda Carta a los Corintios, capítulo 8. Y le he colocado como título Invitación a la generosidad. Oremos y empezamos. Amado Dios, te damos gracias por este día, por una nueva mañana, Señor. Te rogamos que seas obrando en nuestros corazones y que hables a nuestras vidas por medio de este devocional. Ayúdanos a atesorar lo que tú nos quieras enseñar, Señor, y lo más importante, que nos ayudes a colocarlo en práctica, mi Rey. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, resulta que en este capítulo vamos a ver cómo Pablo está animando a las personas de Corintio a ser dadivosos, a ser generosos. Y vamos a ver de los versos 1 al 4 que él les da testimonio de lo que Dios había hecho. Dios había mostrado su amor y bondad a las iglesias de Macedonia. ¿Cómo lo había hecho? Pues resulta que la iglesia de Jerusalén estaba pasando por mucha necesidad. Y Pablo tenía el deseo de que todas las iglesias de los gentiles contribuyeran en su ayuda, y efectivamente así lo hicieron. Personas que estaban pasando por muchas dificultades también, pero no habían perdido el gozo de dar. Es decir, ellos eran pobres pero generosos. Y eso lo vemos en el versículo 2. Y me parece que es más entendible si lo vemos en la traducción del lenguaje actual. Dice que estas iglesias habían pasado por muchas dificultades, pero ellos estaban felices y eran muy pobres, pero daban como si fueran ricos. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque también nos dice Hechos capítulo 20, versículo 35, diciendo Pablo que nuestro Señor Jesucristo había dicho, y es que era más bienaventurado el dar que el recibir. ¿Y cómo será a tal punto que ellos en el versículo 4 de aquí de 2 de Corintios capítulo 8 dice que ellos le rogaron que los dejaran participar en esta ayuda al pueblo de Dios? Entonces, ahora Pablo lo que está haciendo es recordándole a los corintios su deber como cristianos y les invita a ser generosos. Entonces, así como un breve contexto histórico, era lo que estaba pasando en estos momentos. Había una iglesia pasando por necesidad y Pablo lo que está haciendo es animándolos a ellos a que también participen en esto. Pero resulta que también Pablo, aparte de lo que ya les había dicho, les va a mostrar que ellos no solamente eran generosos o dadivosos, sino que ellos también habían formado un carácter cristiano, obviamente. Y vemos aquí en el verso 5 que el orden de los factores sí afecta el resultado. Resulta que ellos hicieron lo correcto. Ellos primero se consagraron al Señor y después estuvieron disponibles para contribuir en la obra del Señor. Hacerlo al revés va a traer muy probablemente desaliento. Va a ser efímera tu ayuda, vas a experimentar un agotamiento prematuro y va a florecer muy probablemente una falsa humildad, o se va a revelar tu orgullo. Cuando solamente estamos interesados en, no, a ver, ¿qué es lo que hay que dar? Simplemente dígame qué hay que dar y ya. Pero en realidad tu corazón no está alineado con la voluntad del Señor, tu carácter no está siendo formado. Entonces muy probablemente no va a salir muy bien. Por eso les digo que el orden de los factores sí afecta el resultado. Entonces, es muy importante cuando vamos a trabajar en la obra de Dios asegurarnos primero de tener una relación y estar consagrados con el Dios de la obra. Y más en el tema de dar, porque vuelvo y les digo, podemos fácilmente ser tentados a ser orgullosos. Yo simplemente tengo es que dar y ya, como si se tratase de comprar indulgencias, o como si se tratase de yo soy el que aporto y ya.
No, ese no es el orden. ¿Qué se decía de estos cristianos que habían formado su carácter realmente como el Señor quería? Pues miren que decían que en el verso 7 dice que ellos abundaban en fe, en la palabra, en ciencia, o sea, sabiduría, en toda solicitud. O sea, esto significaba que ellos eran diligentes, actuaban con prontitud y eficacia. Y también dice que lo hacían en amor. Nosotros nos podríamos preguntar, ¿qué se podría decir de mí? Y tú te deberías de hacer esta pregunta. Si dijeran de mí, en mi actuar, dirían, no, pues, que yo tal vez soy orgulloso o solamente me intereso en el dar y ya. O también se podría decir al igual que ellos, ¿no? Esta persona tiene un carácter formado en el Señor. Esta persona es una persona piadosa y aparte de eso, es dadivosa, ayuda al necesitado, ayuda al hermano que ve pasando por necesidad. Y obviamente nosotros no hacemos las cosas para que se diga de nosotros, ¿no? Porque a mí no me interesa lo que digan de mí. No, pero es importante uno tener buen testimonio. Y es importante uno demostrar que cuando participa uno en la obra del Señor, uno lo ha hecho porque lo está haciendo de una manera consciente y porque lo está haciendo en amor. Pablo les estaba animando y motivando diciéndoles, miren ellos cómo han participado, ahora les corresponde hacerlo a ustedes. Y esto nos habla también de no ser medias tintas, ¿verdad? Porque nuestro carácter cristiano debe ser manifestado a través de nuestras acciones. Como dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y yo te podría hacer esta pregunta, ¿cómo te va a ti con el dar? ¿Cómo te va a ti con el ser dadivoso? No, es que yo no tengo, antes necesito que a mí me den, podría decir alguno, ¿cierto? Pero permítanme contarles que los judíos tienen una fiesta que se llama el Purim y aplica una norma para esta fiesta, y es que por muy pobre que sea una persona, debe buscar a otra que sea más pobre aún y le bendiga dándole algo. Tristemente, donde leí esto, decía también que no suelen ser los más ricos los más generosos. A menudo son los pobres que tienen que bendecir a los otros pobres y son los más dadivosos. Entonces, obviamente hay excepciones, ¿no? con este tema. Pero yo sí les podría decir que por mi trabajo, una experiencia personal, he podido conocer personas, muchas personas de diferentes clases sociales, y he podido, como les digo, experimentar esto. Y las personas en una condición de humildad, sin tantos recursos, te dan y te ofrecen cualquier presente. Tú vas y son muy dadivosos, que por ellos fuera te empacan para que tú lleves, porque ellos te quieren bendecir y lo hacen con mucho amor, o sea, se ve que son muy genuinos. Pero por el contrario, con las personas que son más acomodadas, aunque como mencioné hay excepciones, no pasa lo mismo. Muchas veces ni un vaso con agua te ofrece. Y es muy triste, ¿no? Y yo te animo a ti que sin importar en la condición que Dios te esté permitiendo vivir, tengas o no tengas, seas generoso, seas generosa. Y me gustaría mencionarte dos pasajes. Sé que hay muchos más, pero sé que con estos dos el Señor nos va a hablar. En Mateo 25, 35, 40, cuando dice el Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y ahí continúa. Pero ellos dicen que los justos preguntarán. Miren bien lo que dice los justos preguntarán, ¿cuándo ocurrió todo esto, Señor? Y el Señor le responderá, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y el segundo pasaje es Santiago 4:17, y dice que y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermano y hermana, yo te invito a que tú seas generoso, porque mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y también tú sabiendo que
eso es hacer lo correcto, hacer lo bueno y no lo haces, pues te será contado por pecado, hermano, tristemente. Y ahora Pablo nos da un ejemplo supremo. En el versículo 9 dice: ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Para Pablo el sacrificio de Cristo no empezó en la cruz, ni siquiera con su nacimiento. Él empezó en el cielo. Para Pablo el sacrificio de Cristo no empezó en la cruz, ni siquiera con su nacimiento. Empezó en el cielo, cuando nuestro Señor se despojó de su gloria para venir a la tierra. Entonces, el desafío para ellos y para nosotros es este, hermanos. Con tan grande ejemplo de generosidad que nos dio nuestro Señor, ¿cómo no ser generosos nosotros? O sea, que no nos cueste el bendecir a un hermano. Y ya esta invitación la he hecho muchísimas veces. ¿Sabes quién está en necesidad en nuestra iglesia, en tu familia? ¿Cómo estás siendo generoso, generosa con estas personas? No pierdas la oportunidad de bendecirles y de tú también ser bendecido a través de esto que tú puedes hacer. Para terminar nuestro devocional, consideremos el versículo 10, que me pareció muy especial. Y me parece nuevamente que en la traducción del lenguaje actual podríamos comprenderlo mejor. Y dice así: por el bien de ustedes les doy mi consejo acerca de esto. El año pasado ustedes fueron los primeros en dar, y además lo hicieron con mucho entusiasmo. Aquí sí ya le está hablando a los de Corintio. Pablo le está citando a ellos su propio pasado, y ellos habían sido los primeros en todo. ¿Y será que se iban a quedar atrás ahora? O sea, es como algo retador que Pablo les está haciendo a ellos, recordándoles su pasado. Pero hermanos, si nosotros fuéramos fieles a nuestro nivel superior de piedad, si viviéramos a la altura de nuestros mejores momentos como cristianos, qué diferentes seríamos. Piénsenlo. ¿Qué tal que si tú pensaras el año pasado, el mes pasado, ayer, fui buen cristiano, modelé el carácter de Cristo, pues hoy lo voy a hacer mejor. Y cada día yo mismo soy el que voy a elevar como la vara, como el nivel para modelar lo que el Señor ha hecho en mí y lo que yo puedo hacer por mis hermanos. Pero tristemente a veces nos quedamos no, yo ya hice esto el mes pasado, ya con eso es suficiente. No, hermanos, al contrario, vuelvo y les repito, si nosotros fuéramos fieles a nuestro nivel superior de piedad, por decirlo de algún modo, si viviéramos a la altura de nuestros mejores momentos como cristianos, qué diferentes seríamos. Hermanos, seamos dadivosos y que nuestro Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Recuerden que también la palabra dice que el que es fiel en lo poco, el Señor en lo mucho lo pondrá. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el mejor ejemplo. Él se despojó de su gloria para venir y enriquecernos a nosotros con el sacrificio que hizo en la cruz. Así que salgamos retados en dar, hermanos, y en glorificar al Señor, bendiciendo a nuestros hermanos en sus necesidades. Oremos y terminamos. Amado Señor, te damos gracias por tu gran amor y bendición. Gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, que debemos de ser dadivosos, de que debemos estar pendientes de las necesidades de nuestra familia, de nuestros hermanos en la fe, Señor. Y ayúdanos a contribuir, Padre Celestial, con esto que ellos tanto necesitan. Y recordemos que nunca seremos lo suficientemente pobres para no ayudar a otra persona que también esté pasando por alguna necesidad. Siempre algo podremos dar, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Feliz día.